Bueno, pues vamos a darle gracias al Padre. Padre, yo te doy muchísimas gracias por esta palabra que realmente va a bendecir nuestras vidas. Va a ser una palabra concisa, una palabra que realmente va a motivar y nos va a hacer reflexionar en el poderosísimo nombre de Jesús. Y te damos gracias a ti, Padre. Amén, amén y amén. Entonces, el tema de hoy, dame esta montaña. Y quiero que me acompañen a la Biblia, Josué capítulo 14. Es en el libro de Josué capítulo 14. Déjame darte un preámbulo de lo que hoy yo te voy a compartir. Hasta esas alturas ya habían pasado cerca de 40 años que Dios les había entregado la tierra prometida a Josué, a Caleb y a esa nueva generación que le creyó a Dios cuando andaban en el desierto. Y la otra generación que salió de Egipto, pues simplemente no pasó, simplemente se quedaron postrados en el desierto. Y después de la caída de Jericó, después de que circularon 6 días y luego en el 7º día circularon 7 veces y sonaron las trompetas y los muros se derribaron, y así empezó el avance, el inicio de la gran victoria que Dios le dio al pueblo de Israel para conquistar la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y Dios le dijo que tenía que aniquilar a todos los habitantes de ahí. Pero por una o por otra razón no sucedió. Y el pueblo de Israel empezó a convivir, empezó a cohabitar con gigantes, con cananeos. Y después de 40 años, cuando ellos conquistaron, Josué, Caleb tenían 45 años aproximadamente en la plenitud de su vida. Y después de 40 años, estamos hablando, ya Caleb tenía 85 años. Y viene un recordatorio de las promesas de Dios. A los 85 años viene un recordatorio, empiezan a hacer su auditoría de todo lo que Dios había hecho, de lo que había empezado, y resulta de que se acuerdan de una promesa. Y Caleb se acuerda de una promesa y le dice a Josué: mira, dame ese monte, dame esa montaña. Pero en esa montaña habitaban los anaseos. Eran hombres gigantes, eran hombres diestros para la guerra. Era una montaña impresionante, bosques realmente muy inmensos. Realmente el desafío era muy grande a los 85 años. Y Caleb dice: yo sé quién es Dios, yo conozco a Dios. Y quiero ir a Josué capítulo 14, versículo 5. Vamos a leer unos versículos al versículo 15 para que podamos entender lo que hoy el Padre quiere hablarnos y quiere ministrarnos. Dice la palabra en Josué capítulo 14, versículo 5. De manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Sí, ¿se acuerdan que enviaron a los 2 espías y 10 de los 2 espías dieron un reporte negativo, realmente muy derrotista? Y sin embargo Josué y Caleb dieron
una realidad, pero en fe. Dice, sí, es cierto, hay gigantes, hay obstáculos, son guerreros, son gigantes, son valientes, pero Dios está con nosotros. Y en el versículo 8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Amados, es bien importante lo que comuniquemos, es bien importante lo que hablemos, es muy importante de qué manera nosotros damos un reporte. Y a veces las cosas no salen bien, a veces las cosas no van bien, pero es muy importante cómo tú presentas, cómo tú comunicas, tú cómo das la información, porque de ahí juega un papel importante, porque de ahí tú vas a transmitir fe o vas a transmitir miedo. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Está hablando Caleb, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. A ver, hablaba en fe, pero no son lo mismo 40 años a 85 años. Su fuerza física era otra. No es lo mismo tener cierta edad a tener una edad más avanzada. Y Caleb, fíjense cómo se presenta, dice, la misma fuerza que tenía yo a los 40 años, la tengo en este momento en 85 años. Lo que sí hay que reconocer, que la fe siempre te va a dar vida, siempre te va a dar energía, siempre te va a dar fuerza, siempre te va a dar entusiasmo. Yo conozco jóvenes de 20 años, 30 años, que quieren morirse y tienen toda la fuerza de su vida, pero se quieren morir. No tienen fuerza más que la fuerza de quitarse la vida. Entonces, es muy importante lo que creamos, es muy importante la palabra de Dios. Versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizá Jehová está conmigo. A ver, aquí ahorita vamos a ver el quizá. El quizá juega un papel muy importante. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Versículo 13. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido y cumplido a Jehová, Dios de Israel. Punto. Ahí me quedo. Entonces, imagínate a Caleb, después de que examinó la situación, examinó el desafío tan tremendo que tenía de conquistar esa tierra, esa porción de la tierra. Era una montaña tremenda, era un lugar que le llamaban lugar de los gigantes. Realmente evaluó los resultados de la tremenda batalla que le esperaba. Él había evaluado la calidad y la cantidad de hombres poderosos, muy grandes, y otra realidad tremenda: ya no tenía 40 años, ahora tenía 85 años. Ese rato que fui a votar, a los de la tercera edad les daban preferencia para que pasaran derecho. Y vi a un señor que hace años yo lo veía bien fuerte, apenas podía caminar. Y no creo que rebase los 70 años.
Aquí estamos hablando de un hombre de 85 años. Dios le había dado a Caleb una promesa hace 45 años. Y le dijo: Dios, tú vas a conquistar esa montaña. A veces esto suena extraordinario, pero también nos suena familiar. Y muchas veces nos vamos a enfrentar a promesas que el Padre nos dio. Si nosotros somos honestos y nosotros recordamos lo que el Padre nos ha dicho, nos ha hablado hace muchos años, pues hay muchas promesas que están sin cumplir. Hay muchas profecías que Dios nos ha hablado y sin embargo no se han cumplido. Eso no significa que no se van a cumplir. Eso no significa que Dios no va a hacer el propósito por el cual Él soltó esa palabra. Y a veces pueden ver esas promesas insuperables. Imagínate a Caleb al pie de esa montaña física. Y a veces nos enfrentamos a nuestras montañas físicas, las deudas, las enfermedades. A veces hay heridas en la familia. Las relaciones se han lastimado. Y si a eso le agregamos los pensamientos negativos, la ansiedad por el día de mañana, ¿qué va a ser? Ya no tengo trabajo, no me siento tan sano. Y tocamos la realidad. Y muchas veces en algunas áreas nos encontramos sobreviviendo y nos agarramos de un hilito de esa promesa que el Padre nos dio. Una promesa que el buen Dios nos dijo que nos iba a prosperar y que nos iba a bendecir, y que no solamente íbamos a sobrevivir, sino que íbamos a vivir en abundancia. La pregunta es: ¿cómo se aferró Caleb a la promesa de Dios? ¿De dónde vino su fuerza? ¿De dónde vino su determinación de decir? Josué, acuérdate lo que Moisés dijo, que ese terreno, que esa montaña era mía. ¿Por qué tuvo esa fe tan audaz, esa fe tan auténtica? Dice la Escritura en el libro de Daniel, en el capítulo 11, 32, que aquellos que conocen a su Dios se van a esforzar, van a sacar fuerza de lo último. Siempre va a haber un extra. Siempre va a decir: vamos a intentarlo. No importa que parezca que ya no tengo fuerzas, vamos a intentarlo, vamos a avanzar, vamos a caminar. Eso es lo que Dios hace. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Al final del día, la historia de Caleb debe de ser menos sobre Caleb y debe de ser más sobre el Dios de Caleb. Caleb no cambió el juego. Caleb no cambió la situación que estaba viviendo. Caleb hubiera muerto y ni tan siquiera se hubiera escrito esta porción de la Escritura si él no hubiera sido audaz, si él no hubiera tenido la fuerza y de decirle a Josué: dame esa montaña. Y Josué no le dijo: viejo, ¿qué te pasa? Ya las cosas son diferentes. ¿Cómo crees? Tuvo que haber visto en Caleb, Josué, algo diferente que le hizo creer lo que Caleb
le estaba pidiendo. El que cambió el juego fue el Dios de Caleb. El que mata a los gigantes no era Caleb, es Dios. El que da la fe es Dios. El que cumple sus promesas es Dios. Por eso, Caleb, de lo muy profundo de su corazón, él sabía que Dios estaba de su lado. Y si Dios estaba de su lado, él no podía perder. Y Caleb le dice en el versículo 12 de Josué 14: dame esta montaña. Ahí, cuando Caleb dijo eso, los anaseos estaban en su mejor momento. Eran el momento más fuerte que ellos tenían. Tenían las ciudades más grandes, más fortificadas. Y en ese versículo 12 del capítulo 14 dice algo así: quizá el Señor esté conmigo y yo pueda echarlos como el Señor dijo. En otra versión, quizás. Y ese quizás como que no parece una certidumbre, una seguridad. Como que parece, a lo mejor Dios sí me lo entrega y a lo mejor Dios no me lo entrega. Pero buscando el original, esa palabra quizás no tiene incertidumbre en ella. Lo que realmente Caleb dijo en el versículo 12 del capítulo 14 de Josué: como el Señor está conmigo, yo podré echarlos como el Señor dijo. Realmente esa es la interpretación. Si el Señor está conmigo, yo podré echarles como Él dijo. Amada iglesia, amados, amadas que estamos aquí, los que nos escuchan a través de las redes sociales, Dios está contigo. Dios está de tu lado. Y alguien diría: pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo es que Dios está de mi lado? ¿Cómo yo sé que Dios está de mi lado? Dios está de tu lado porque Dios te ama. Porque de tal manera Dios te amó que dio, sin relajar, sin escatimar, la propia vida de su Hijo por ti. Tú vales lo que vale la vida de Jesús. Tú vales la sangre de Jesús. Tú para Dios eres lo más importante. Y Él no escatimó ni un chispito de vacilar y decir: no se la voy a dar a Juan, no se la voy a dar a Luis, no se la voy a dar a María, no se la voy a dar a Lupita. ¿Cómo? No. Dios no escatimó absolutamente nada por ti. Dios no solamente está de tu lado, no solamente te echa porras. Dios es tu promotor. Dios es tu entrenador. Dios confía en ti, te ama. Caleb estaba completamente convencido de que Dios estaba de su lado. Amados, una de las cosas que es muy importante saber, que Dios está de tu lado. Sí, Dios está de tu lado. Y muchos dirán: es que para que Dios esté de mi lado, yo tengo que cumplir todas estas reglas. Yo no estoy diciendo que no haga las cosas que debes, que tú sabes, que sabemos que debemos de hacer, que sabemos cómo nos debemos de conducir. Pero si aún tú fallaras en eso, Dios está de tu lado.
Dios decidió estar de tu lado incondicionalmente. No te está condicionando y te dice: yo voy a estar de tu lado si tú haces esto y aquello. No. Dios está de tu lado porque Él decidió estar de tu lado. Punto. Caleb sabía que Dios estaba de su lado y que lo que él había prometido, Dios lo iba a hacer. Con esa idea, con esa seguridad, convencido, Caleb dijo: voy a pelear contra esos gigantes, voy a conquistar esa montaña. Sí, ahora tengo 85 años, ya no tengo la fuerza física, pero tengo otras cualidades en las cuales voy a descansar. Ahora yo ya aprendí a organizarme, ahora yo ya aprendí a transmitir mis mensajes, ahora el pueblo me entiende, los jóvenes se apasionan, necesitamos la fuerza de los jóvenes. Tal vez antes yo quería hacer todo, pero ahora Dios va a hacer a través de mí todo lo que tengamos que hacer a través del pueblo. Y Caleb sabía que cada paso que él daba, Dios lo respaldaba. Caleb, armado con esa seguridad que es un traje prueba balas. ¿Y cuál era ese traje prueba balas? Que Dios estaba de su lado. Amada iglesia, Dios está de tu lado. Y quizá estés al pie de tu montaña, estés al pie de tu reto, estés al pie de la situación tan tremenda. Pero yo te quiero decir algo: Dios está de tu lado. Dice el Salmo 18, 29: contigo puedo atacar a una tropa, con mi Dios puedo saltar una muralla. Y si te das cuenta, todo es con asociación con Dios. Y eso fue exactamente lo que hizo Caleb. Caleb corrió contra tropas de gigantes, contra guerreros experimentados. ¿Y sabes qué? Los derribó y los venció. Venció esas murallas fortificadas, conquistó esas ciudades, y todo lo hizo a los 85 años, cuando su fuerza y su vigor natural no era lo mismo a los 40 años. Amado, amada de mi Padre, nosotros vamos a encontrar la fuerza y vamos a encontrar la confianza sobrenatural en nuestras batallas de nuestra vida cuando tú sepas y tú tengas toda la conciencia que Dios es leal, que Dios es confiable, que Dios cumple sus promesas, que así como Caleb lo comprendió y sacó fuerzas de la nada, al comprender, al tener conciencia que Dios estaba de su lado, así las fuerzas que tú y que yo necesitamos para los desafíos de la vida, para las montañas que debemos de conquistar mientras estemos en esta tierra, la única manera para sacar fuerzas es saber que Dios está de tu lado, que Dios es por ti. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Ayer hacíamos un par de programas con unos pastores en Orizaba. Ese programa el lunes, o sea, mañana se va a transmitir uno, y el miércoles el otro, el del miércoles. Y la pregunta que yo les hacía a los pastores que me acompañaban ahí era:
que hoy en día las resistencias, el bullying que teníamos nosotros cuando conocimos al Señor hace muchos años atrás. Inclusive traje una reflexión ahí en mi Face, que puse la canción de Marcos Witt, México, vamos a cambiar. Yo me acuerdo en ese entonces, ya tiene un chorro de años eso. Yo estaba en Coaxa y yo asistía a una congregación que se sigue llamando y sigue existiendo en Coatzacoalcos, Agua Viva. Y presentaban a un muchacho en ese entonces en un hotel en Coatzacoalcos. Era un sábado y yo el sábado pues yo no trabajaba en la tarde, así que estaba yo libre y me fui a no era concierto, un recital musical cristiano, y presentaban a un joven con una banda de muchachos, Marcos Witt. Y recuerdo de que estaba estrenando la de México, vamos a cambiar. Marcos era común, bueno, no era famoso, vamos. Y habíamos 150 personas y estoy diciendo muchos, éramos menos, pero llenos de alegría, de fuego. Yo recuerdo que yo caí postrado ahí y eso de México vamos a cambiar, a mí me emocionaba. Porque tú, para llenar una solicitud de trabajo en esos tiempos, te preguntaban, ¿qué religión perteneces? Híjole, tenías que saber contestar. Si tú ponías evangélico, tan solamente poner evangélico, tu solicitud estaba a un lado. Ahí tenías que decir católico, porque si dices evangélico, tache guarache, ya, aunque llenaras todos los requisitos, por eso ya estabas. Había bullying en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. Yo recuerdo que una vez venimos a solicitar un permiso para la marcha, y me dice el secretario de ese entonces, del presidente municipal, les vamos a dar permiso solo si que no exista en ese parque una iglesia católica. Era burla, era una situación difícil. Y ahora es distinto. Tus derechos te los pisoteaban, y no tenías que decir nada. El jefe te podía decir, tú eres evangélico, no, yo no te quiero, salte. ¿Cuáles derechos humanos? Y entonces la pregunta que yo les hacía a los pastores, parece que ese tipo de bullying, de ese tipo de adversidades que había hace 20, 30 años atrás, ya no las hay para los cristianos. Y éramos bien poquitos, bien poquititos. La iglesia más grande de México era de 30, 40 personas, 50. Por eso Agua Viva era de las grandes. Ese día habíamos ahí como 150 personas, pues era una multitud muy grande. Pero en la presencia de Dios es donde uno toma fuerzas. En la presencia de Dios, el tú saber que Dios está de tu lado, que Dios es por ti, que tú cuentas con Dios, eso te da fuerza, eso te da energía, eso te da valor. Tú sacas fuerzas de donde no las hay, porque sabes que Dios está contigo. Amada iglesia, Dios está contigo.
Tú no tienes que hacer algo extraordinario para ganarte el favor de Dios. Tú no tienes que lograr un mérito, una hazaña, para que Dios te diga: ay, mi hijito, estoy bien orgulloso de ti y por eso te voy a bendecir. No, Él te amó. Él simplemente te amó. Y el saber que te ama, el saber que Él está de tu lado, viene una fuerza sobrenatural dentro de ti que te hace actuar. Dios quiere, el Padre quiere que tú sepas que nunca vas a enfrentar un solo día de tu vida sola. Que Dios está de tu lado. Si Él ha prometido que te va a ir muy bien, es porque te va a ir muy bien. Si Él te ha prometido que serás más que vencedor en cada situación difícil que enfrentes, aunque no pareciera, así es. Él está contigo en cada paso del camino que tú emprendas, porque Él va a cumplir su palabra. Con Él puedes levantarte con fe para pasar de apenas de sobrevivir al realmente vivir en la bendición del Padre, con la confianza que tienes a un Padre. Con Él puedes pararte frente a tu montaña, frente a tu desafío y pronunciar las mismas palabras de Caleb: dame esa montaña. Yo te pregunto, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es el desafío que tú en este momento tú tienes? Por eso es importante que conozcamos a nuestro Dios. Es muy importante que tú sepas quién es tu Dios. Amados, amadas de mi Padre, Dios está de nuestro lado. Tenemos algo que comunicar a la gente. Y el mensaje que tenemos son las buenas nuevas. Y a veces las buenas nuevas nos las tenemos que comunicar a nosotros mismos. Tú eres amado del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú eres el amado del Padre. El Padre te dice: avanza. Tú eres el Caleb. Caleb tenía 85 años. Dame esa fuerza. La misma fuerza que tenía yo cuando conquistamos, si tenía yo 40 años, tengo la misma fuerza. Dame esa montaña. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu desafío? Ahora, de lo que te hablé, de lo que te dije, de lo que tú me escuchaste en este momento, de esta palabra que tú has recibido, de esta palabra que yo sé que es una bendición. Yo te pregunto, ¿hay alguna promesa del Padre que te haya hecho a ti personalmente en tu tiempo personal con el Padre? ¿O que te dio alguien una profecía? ¿O que hizo clip en tu espíritu mientras se predicaba y tú dices: esa palabra es mía? Yo te pregunto, ¿cuál es esa promesa y cuál es esa montaña que tienes al frente? Quiero que te pongas de pie. Voy a invitar a Paco que me ayude a ministrar. Hoy el desafío es: dame esa montaña. ¿Cuál es tu montaña?
de salud, una montaña de desafío de salud, financiera, emocional, de relaciones familiares. ¿De qué? ¿Cuál es tu montaña? Cierra tus ojos, Padre. Hoy venimos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Es más, que tú eres nuestro Padre. Y por eso hoy entramos en esa confianza. Yo he soltado tu palabra, he soltado esta palabra gloriosa, y yo sé que esta palabra despierta fe, despierta la fe de tus hijos, de tus hijas, Padre, en este momento aquí en la iglesia y en los amados que nos siguen a través de las redes sociales. Despierta la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Que no quepa la menor duda de que tú estás de su lado. Que si tú con ellos, ¿quién contra ellos? Espíritu Santo, toca, despierta el entendimiento, la conciencia, en el nombre poderoso de Jesús. Y que esa montaña, aunque parezca simplemente inconquistable, que esté rodeada y habitada por gigantes, que simplemente parezcan imposible, ahora hazle saber que tú estás con ellos, que tú, mi Dios, el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el Todopoderoso, vas con ellos y por ellos en el nombre poderoso de Jesús. Ministra, Espíritu Santo. Traemos las promesas que tú nos has dado y conquistamos. Y como dijo Caleb, con la misma fuerza que tenía hace 10, 15, 20, 30, 40 años, tenemos esa misma fuerza, porque es tu fe en ti, Padre, lo que sale y surge esa fuerza sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchísimas gracias y a ti te daremos siempre toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Padre.